Hola, ¿te cuento un cuento? Nuestro cuento del día de hoy es Hans, el hijo de la sirena, parte 2 de 3. Si no viste la primera parte, te la dejo aquí. Y la puedes encontrar en el libro Había una vez. El día de ayer nos quedamos que Hans le pregunta al caballero cuál es la tarea que tiene que realizar. Hoy la vamos a descubrir. Estamos desgranando el maíz, le contestó. Ve a esa granja, el capataz te dará una herramienta y te dirá lo que tienes que hacer. Hans se dirigió a la granja y vio que había 12 espacios cubiertos de una piedra suave, en donde 2 hombres desgranaban maíz en los primeros 6 y se esperaba que él hiciera lo mismo en los 6 restantes. ¿Cómo se hace?, preguntó. Y el capataz, entregándole un objeto hecho de 2 palos unidos por una pieza de cuero muy resistente, le explicó cómo debía golpear las mazorcas con uno de los palos, separando el mayor número posible de granos. Puso Hans manos a la obra, pero al primer golpe rompió su herramienta en varios pedazos. Trató de hacerlo con otras, pero siempre sucedía lo mismo. Necesito algo más fuerte, dijo, y tomando 2 vigas las unió con una piel de caballo y comenzó a golpear. El granero, sin embargo, era demasiado bajo y no le permitía levantar cómodamente su gigantesca herramienta, así que quitó el techo y lo colocó sobre la pradera. En 1 hora más o menos había desgranado todo el maíz que había en el granero, apilándolo en un enorme montón, y cuando terminó, colocó nuevamente el techo y se presentó al caballero para darle cuenta de su tarea. Quedó asombrado al ver que todo el maíz había sido efectivamente desgranado, pero al mismo tiempo fastidiado al notar que Hans había mezclado avena, trigo, centeno y cebada en un solo montón. Reflexionó que Hans no era de la clase de sirvientes a quien le agrada ser sorprendido en una falta, y le dijo simplemente: solo has hecho la mitad del trabajo. Hay que cernir los granos, pues están revueltos con la paja. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Hans. Deberás separar el maíz, explicó el capataz. Hans trató de hacerlo a mano, pero pronto comprendió que sería una tarea muy larga. Los trabajadores le explicaron cómo cernirlo con la criba, pero como el maíz llegaba hasta el techo, de nada le sirvió. Se acostó en un extremo del granero y sopló hasta que la paja y los granos se arrinconaron en el extremo opuesto, quedando el maíz completamente limpio en el centro. Hans fue a la cocina, donde se comió todo el tocino que había para el invierno y se echó después una siesta hasta que llegó la hora de la cena. El caballero, enterado de todo lo sucedido, estaba desesperado. Debo quitarme este joven de encima, le dijo a su esposa, pero no me atrevo a despedirlo. La esposa, sin embargo, encontró la manera de hacerlo y se la informó al capataz, quien a su vez la comunicó a los 12 trabajadores. E hicieron una apuesta con Hans durante la cena, para ver quién cortaba más leña en el bosque al día siguiente y quién la metía primero en la leñera. Apostemos nuestras cabezas, sugirieron. El que llegue al último pagará la apuesta con su cabeza. Todos estuvieron de acuerdo, incluso Hans, y a la mañana siguiente procuraron dejarlo dormir hasta muy tarde. Despertó el joven a mediodía. Los hombres habían estado trabajando arduamente desde el alba, pero eso no preocupó a Hans. Tomó un desayuno suculento,
enganchó el manso caballo a la vieja carreta que le habían dejado y se dirigió al bosque. Al salir a la estrecha vereda encontró un portillo con la llave echada, el cual redujo a astillas de una sola patada y después obstruyó la vereda con una enorme roca. Al encontrarse con los hombres, vio que ya habían terminado de cargar sus carretas y se dirigían a la casa. Se dedicó, pues, a cortar leña. Pero al primer golpe del hacha, le estropeó embotando el filo. Así que arrancó los árboles de raíz y en pocos momentos juntó una enorme cantidad de troncos sobre su carreta. Y cuando vio que el caballo era incapaz de moverse ni un centímetro, cargó el vehículo bajo su brazo y se dirigió a la casa. El caballo lo seguía trotando alegremente. Cuando llegó al lugar donde había estado el portillo, encontró a los hombres luchando en vano por quitar la roca que había colocado. ¿Cómo?, les dijo. ¿Es posible que 12 hombres no puedan quitar una pequeña roca como esta? Y al decirlo, retiró la roca con una patada y tomándoles la delantera, prosiguió su camino. Naturalmente la apuesta no volvió a mencionarse, pero el caballero, la esposa y el capataz tuvieron otra junta y decidieron que al día siguiente Hans tendría que limpiar el pozo del centro del corral. Y tan pronto como llegó el joven al fondo del pozo, empezaron los 12 hombres a tirarle enormes piedras. ¡Auxilio!, les gritó Hans. ¡Quiten a las gallinas del brocal, pues me están echando arena! Al oír esto, los hombres, el caballero y el capataz rodaron con gran esfuerzo la enorme piedra del molino hasta la orilla del pozo y la dejaron caer. Pero la cabeza de Hans agujeró la piedra exactamente en el centro. Salió el muchacho del pozo, llevando la piedra como si fuera un collar y diciendo que como broma no había estado mal, pero que no pensaba usar un cuello como el del pastor de la iglesia. Se quitó la piedra y la arrojó al suelo, la cual fue a dar precisamente sobre uno de los pies del caballero, aplastándole los dedos. ¡Ay! ¿Qué haremos?, preguntó el caballero a su esposa y el capataz después de haberse vendado el pie. «Tengo una idea», exclamó este último. Y si quieres saber cuál es esa idea, no te pierdas el cuento mañana. Seamos muy felices siempre.